la Revolución Rusa. Ya, muy bien. El tema del día de hoy es la Revolución Rusa y para esto voy a compartir pantalla. Vamos a ampliar un poquito la imagen. Y también lo más recomendable es de que puedan participar porque va a ser muy importante también poder tener a cabo este conocimiento. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es la Revolución Rusa y de hecho, como ya les decía, valga la redundancia, vamos a ver el polo opuesto de lo que ha significado también en su época el capitalismo y ha habido una serie de divergencias entre estas dos líneas políticas más que todo. El capitalismo, como sabemos, fue encabezada o bien utilizada por los Estados Unidos, parte de Inglaterra en las ciudades europeas y hasta el día de hoy todavía sigue haciendo o sigue en vigencia este asunto doctrinal político, ¿no? En lo que respecta al comunismo, ha sido una medida adoptada prácticamente por lo que antes se consideraba la Unión Soviética. Entonces, a partir de este momento vamos a ver cuáles fueron las principales causas de este nuevo paradigma, o tal vez podríamos decir más explicativo, ¿no? O más explícito, este enfoque, este nuevo enfoque. Primero vamos a ver lo siguiente. Tenemos más que todo el territorio ruso, lo que antiguamente era la URSS, ¿no? También la Unión Soviética, donde más que todo se puede comprender que es una expansión muy grande, hablando territorialmente, donde inclusive llega a ocupar parte del Asia y todo lo que es el territorio europeo, pero netamente ellos se han identificado más con lo que es el continente europeo, porque no olvidemos que directamente al lado derecho, si pueden apreciar su pantalla, todavía ocupa lo que en la actualidad es también parte de los países asiáticos, como son China, Japón, Corea, etcétera, etcétera. Y también tenemos los países colindantes como son Estonia, Letonia, Lituania, también estamos con Bielorrusia, también estamos con Ucrania, Kazajstán, que es otro país, también Turkmenistán, después tenemos Uzbekistán y bueno, en este caso dos Uzbekistanes, ¿no? Que de repente también van a jugar un papel muy importante en pleno cambio de enfoque, ¿no? Hasta este momento en lo que sería la Europa de ese entonces. Ahora, más que todo las características políticas, esto también puede entrar, vuelvo a repetir en el examen. Bueno, sucede que Rusia primero estaba bajo un régimen absoluto. Era la época donde gobernaban los zares, ¿no? De esa época. Era un grado netamente que pertenecía a una persona de la oligarquía y precisamente los zares eran como reyes o similares, ¿no? Es un término ruso prácticamente, ¿no? El otro aspecto es que la nobleza controlaba la administración del imperio, pero el punto dos, que el zar o emperador tenía el poder ilimitado, se refiere a que tenía un dominio absoluto, también vamos a decir hegemónico, y por otra parte estaba constituido también a su alrededor por todo lo que se consideraba la nobleza. ¿Ya? Y prácticamente ellos administraban todo lo que significaba este imperio. Después, en el punto 4, comienza más que todo el desarrollo, el anarquismo, el marxismo en forma clandestina. Y esto va a marcar también un aspecto muy importante en lo que ya se empieza a dar como ¿cómo se puede decir esto? Un comienzo o un génesis para lo que va a significar la Revolución Rusa, al igual que no olvidemos que hemos hablado de la Revolución Francesa, de la misma manera también esto tuvo efectos de acuerdo a las causalidades que en su momento se fueron dando, ¿no? En lo que significa las características económicas.
Prácticamente la base económica era la agricultura, en el cual Rusia no era como uno se puede imaginar un país lleno de tecnología, no, sino en su mayoría era un país comprendido más por gente que pertenecía más que todo a los sectores rurales, o tal vez también ellos les llamaban más que todo pueblerinos, ¿no? Entonces, la agricultura era el único medio en el cual la economía rusa más que todo surgía y era un país netamente atrasado. Ahora, en el punto número dos, estamos viendo que hasta fines de lo que significa el siglo XIX, más que todo ellos ya empiezan a hablar de lo que es la industrialización, ¿ya? Es decir, netamente todo lo que ellos concentran en cuestión de ganancia directamente se llegan a invertir en capitales extranjeros y más que todo las ciudades más importantes habrían sido en esa época Moscú, esto también puede entrar en el examen, y San Petersburgo, ¿no? Que hasta la actualidad siguen siendo todavía las ciudades centrales en lo que hoy en día se conoce como Rusia. Después, en el otro aspecto, en lo económico, gran parte, en este caso, de su inversión, ellos lo han utilizado para hacer el desarrollo de ferrocarriles. No olvidemos que eran los medios de transporte de esas épocas. Entonces, ha contribuido de gran manera para el desarrollo, más que todo, de ese país. No olvidemos que en el sector económico netamente estaban respaldados por el tema de la agricultura y más que todo el desarrollo de los ferrocarriles representaría un buen medio de transporte porque como un común denominador todos los países tenían hasta ese momento netamente el tema de las carretas, los caballos, etcétera, etcétera, ¿no? Como un único medio de transporte. Entonces, con la aparición de los ferrocarriles ya cambia la situación y hay más oportunidades de poder hacer diversas importaciones o exportaciones, ¿no? Y también los barcos que estaban en ese momento en vigencia, ¿no? Bueno, en las características sociales, vamos a decir que el imperio ruso, más que todo, es un país muy extenso, ¿no? Tiene un inmenso territorio y prácticamente más o menos se manejan la situación que es la sexta parte de la superficie de la Tierra, similar a lo que en la actualidad podríamos hablar de Australia. Entonces, más o menos, el dato estimado se tiene que eran 120 millones de habitantes y esto hablamos de diversas nacionalidades, pueblos y culturas porque en nuestro medio también existe eso y en muchos países, ¿no? Y no era ajeno en Rusia en ese momento. Y directamente estamos hablando que la nobleza era la dueña de las grandes extensiones de la tierra, porque no olvidemos que en ese momento el encargado de la nobleza claro, tenían una serie de privilegios. En este caso contaban con terrenos extensos, mientras que la clase obrera simplemente contaba con terrenos delimitados, ¿no? Entonces, el tercer aspecto, la burguesía también solamente podríamos hablar en cantidad estadística que comprendían un 5% de la población. En este caso eran muy pocos, pero gobernaban muy bien y sobre todo eran beneficiarios de extensos terrenos, ¿no? Y también la clase media con problemas económicos que o estaban más que todo ubicados en medio de lo que significaría estos grupos sociales. Y por otra parte el campesinado que comprendía el 80% de la población. Estamos hablando ya manejando datos en cantidad de 100 millones de habitantes aproximadamente, ¿no? Entonces, mientras que 20 millones únicamente eran la clase privilegiada, ¿no? En otras palabras, vamos a resumirlo de esa manera. Y el proletariado también, más que todo, estaba comenzando a organizarse. Ya había raíces
de lo que significaría a futuro la revolución. Y el tema de la Revolución Francesa tampoco sería nada ajeno para este contexto, porque también no olvidemos, cuando hemos hablado de la Revolución Francesa, ha sido un modelo muy influyente, no solamente en Europa, decíamos, ¿no? En lo cual también Rusia llega de repente a ver este tipo de situaciones en su contexto, sino también que cruzó los mares y llegó inclusive hasta América Latina, ¿no? Entonces, no es nada ajeno que también Rusia haya podido ser influenciada de alguna manera, pero era ya un proceso el tema de, bueno, manifestaciones, ¿no? En el tema de la gente más que todo. Y la sociedad era netamente estamental. Ya, entonces, con esto podemos decir que las características sociales en las cuales vivía el contexto de la Unión Soviética también estaban plasmados en lo que significaría la organización o el estatus de las clases sociales para luego llegar a tener o un proceso de revolución que abarcaría casi un buen tiempo para poder lograr sus objetivos. Entonces, más o menos este es el estilo de vida que podían protagonizar los zares, o los que eran también netamente emperadores rusos, donde vivían o eran muy privilegiados y de repente tenían la potestad de gobernar claro, a muchos que pertenecían, en este caso, llamados también los pueblerinos, ¿no? Entonces, su modo de vida era muy lujoso y podríamos hablar que también que casi ellos contaban con lo que significaba eh, muchos privilegios, no carecían de nada y la mayor parte de los recursos generalmente iban de entrada como para que ellos puedan gozar al mismo momento de todos sus beneficios que ellos tenían, ¿no? Ahora, el tema de la revolución, prácticamente tenemos que trasladarnos directamente al siglo XX, ¿no? Donde, bueno, el año más específico, vamos a mencionar 1905. ¿Qué es lo que pasa directamente? Primero, la derrota de Rusia frente a Japón. ¿Ya? Va a ser un hecho muy importante. No olvidemos que todavía no estamos entrando a lo que sería el desarrollo de las guerras, pero directamente el hambre y el frío de alguna manera cobran víctimas en su momento porque recién está aumentando la tecnología en el campo médico y por otra parte, más que todo, es muy difícil, son tiempos muy difíciles para una población que hasta ese momento está tratando de palpar los primeros ecos de lo que significaría la revolución, ¿ya? Y más que todo, vamos a tomar un dato, que también esto es importante, siempre vamos a hablar de datos. El 22 de enero, más que todo, en lo que se denominaba el Palacio de Invierno, habría sido violentamente reprimida por el ejército. ¿Esto qué es lo que causa generalmente, no? Un gran número de víctimas, primero, y el otro de ahí que se conoce como Domingo Rojo o Domingo Sangriento, porque tiene ese nombre por el tema que pasó, ¿cómo se puede decir esto? Lo que fue reprimido violentamente por el ejército de ese entonces, y por otra parte se radicalizan más las posturas al interior del país. En este caso, llega a haber una guerra entre lo que es el zar apoyados de su ejército versus lo que significaría el pueblo, ¿ya? Y el zar netamente está en la obligación de poder realizar de manera urgente las diversas reformas. Ahora vamos a mencionar un poquito de esas reformas. Primero, de libertades cívicas. Segundo, la ampliación de la ley electoral y la concesión del Parlamento, en este caso también llamado Duma, donde netamente se constituiría el poder legislativo en este caso, ¿no? Y se forman los soviets, de ahí viene soviético, quienes también iban adquiriendo poder con el tiempo, ¿ya?
Entonces, de esa manera estamos viendo los primeros ecos o los primeros acontecimientos, o si queremos decirlo, también el mero génesis de lo que significaría el nacimiento de una revolución. ¿Ya? Entonces, tenemos este aspecto que, de hecho, llena de mucha preocupación. Se producen muertos, ya no hay una contemplación contra, en este caso, el pueblo, sino que directamente se les considera como rebeldes y como vemos en la portada, lo único que se hace es netamente someter a todo un pueblo a la voluntad de lo que se llamaría en ese momento el zar, ¿verdad? Y aquí también vemos que con la revolución muchas veces la gente toma posesión y de repente podemos estar hablando de que no quieren ver más esta situación como endiosándolo en este caso a los emperadores o zares de ese momento, ¿no? Y de alguna manera ellos siguen haciendo notoria su protesta y por otra parte quieren netamente radicalizar más sus medidas, ¿no? También podemos ver que los obreros y campesinos, si bien expresan las quejas ante lo que significa las autoridades, como son los zares, entonces, más que todo lo hacen conocer a partir del 9 de enero del 1905, ¿no? No solamente van a expresar sus quejas, sino también el problema que está surgiendo. Ahora, la frase, ¿no? Estamos tomando un aspecto o estamos mencionando o estamos haciendo una cita textual de esta manera, ¿no? Donde más o menos es, Señor, nosotros obreros de San Petersburgo, no olvidemos que San Petersburgo era una ciudad muy importante de Rusia, ¿no? Nuestras mujeres, hijos y ancianos inválidos, llegamos ante ti para impetrar justicia y protección. Estamos en la miseria, oprimidos y cargados con trabajo, de hecho con trabajo excesivo, tratados como esclavos que deben soportar pacientemente su amargura y también esto representaba una amarga suerte de ellos y también decían, pedimos pocas cosas. Nuestra primera petición es que los patronos examinen con nosotros las peticiones, por un lado, ¿no? Esto ha sido rechazado, así como el derecho de hablar de nuestras necesidades. Entonces, más o menos esta es una cita textual de lo que representaría las quejas que tenían ante sus problemas con el zar, ¿no? De ese momento. Entonces, podemos hablar que la gente estaba demandando su necesidad de poder manifestarse libremente. Otro aspecto, ¿no? También han considerado ilegal nuestros deseos de, en este caso, disminuir el horario de trabajo hasta 8 horas diarias, de convenir el salario, de que se mejoren las condiciones de trabajo según los patronos, todo es ilegal. Nuestras demandas es un crimen. Señor, estamos aquí más de 300.000 hombres solamente por sus apariencias y aspecto. Cualquiera que entre nosotros intente elevar su voz para defender los intereses de la clase obrera será aprisionado o deportado. Entonces, ellos se sentían amenazados, pero al mismo tiempo hacían escuchar sus quejas ante los zares para ver que todos los derechos de libertad o toda su opinión había sido coartado en ese momento, ¿no? Ahora, en este caso, vamos a tener una cita textual que también comprende a lo que es el diario del zar Nicolás II, que era un hombre que en ese momento estaba bajo el dominio, ¿no? De este imperio. Entonces, vamos a ver, también tenemos una cita textual, bueno, en relación a la respuesta que él mismo daría, ¿no? Ante la petición de la gente. Esto data del domingo 22 de enero. Ya, y dice que un día penoso se han producido grandes desórdenes en San Petersburgo. Para él representaba desórdenes, porque unos obreros querían subir al Palacio de Invierno, las tropas han abierto fuego en varios lugares de la ciudad. Ha habido muchos muertos y heridos. Dios mío, qué penoso y qué triste.
Mamá ha llegado de la ciudad y ha ido directamente a misa. Bueno, podríamos ver que prácticamente no tendría ningún efecto en lo que significaría la respuesta del zar Nicolás II, sino que únicamente él lo ve como un desorden. Moscú y San Petersburgo, vuelvo a repetir, valga la redundancia y también pueden tomar nota, eran dos ciudades importantes que pertenecían a la Unión Soviética de ese entonces, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los acontecimientos previos? Estamos hablando nuevamente del año 1905. Primero, los problemas surgen con la derrota de Rusia en la guerra contra Japón, que ya lo hemos mencionado. Problemas de hambre y frío, desde luego hasta la actualidad en Rusia, como es un país que está un poquito más ubicado hacia el Polo Norte, entonces no es nada ajeno que estén contando con temperaturas muy altas. En este caso también se han desencadenado las protestas populares, ¿no? Son tres elementos que podemos rescatar. Luego podemos ver el Domingo Rojo, que ya lo hemos mencionado, o Domingo Sangriento, que es del 22 de enero, donde se produce en el Palacio de Invierno, donde habitaba netamente el zar, en este caso, vamos a recordar, Nicolás II. Eso también pueden anotarse, ¿ya? Y al final todo esto crea un efecto de divorcio entre el zar y el pueblo. Ya no hay una completa armonía de gobierno y gobernados, sino directamente se desencadena en una revolución donde va a tener un proceso y directamente va a marcar otro destino en lo que es la nación de la Unión Soviética. En lo que se refiere a las respuestas del zar, ¿qué transformaciones provoca? Primero, la reforma a las libertades cívicas. Segundo aspecto, ampliación de la ley electoral, concesión de la Duma o también poder legislativo, que ya lo hemos explicado, y la formación de los soviets, o también se puede considerar como pequeños estados, ¿no? Ahora, ¿qué son los soviets más que todo? Vamos a mencionar un poco este aspecto. Vamos a definir en estas situaciones. Eran primeramente consejos de trabajadores y de campesinos con poder real, por un lado, ¿no? Después fueron característicos de la Revolución Rusa como especie de identidad. Y esto se origina en el año 1905 y los primeros o las primeras soviets que se forman son en San Petersburgo y Moscú, que en la actualidad lo último sería la capital de Rusia, ¿no? En este caso. Ahora, ante las promesas que no se habrían cumplido, más que todo, esto daba lugar a que el zar siga siendo una eminencia en lo que es el gobierno autocrático, no tanto así un gobierno democrático, y la Duma que habría sido citada escasamente. Por otra parte, las promesas cívicas nunca se han dado a cumplir y siempre han sido voluntad del zar, ¿no? Y el otro que ha provocado un malestar social que fue aumentando, bueno, de algo paulatino a lo que significa más contundente. Y los soviets directamente comienzan a tener muchísimo más poder, ¿no? En lo que sería en ese momento un modo de organización. Y tenemos más o menos una ilustración de esa época, donde directamente el gobierno se basaba en hacer promesas y más que todo la alegoría del globo es como que cualquier momento el gobierno soltaba el globo y terminaba únicamente en dichos, pero no en hechos, ¿no? Ahora, en este caso, el desarrollo de la oposición a esta modalidad de gobierno. Esto vamos a mencionar casi ya en pleno siglo XIX, donde a partir de este momento uno de los principales aspectos es de fundar un partido netamente que pertenece al sector obrero, donde se aplique lo que no les gustaba de repente a los zares, ¿no? El tema de la democracia.
Y este partido era el POSDA, ¿no? Que significaba Partido Obrero Social Demócrata Ruso. ¿Ya? Y esto se consideraba netamente el instrumento de la clase obrera que debería en ese momento de llevar a cabo un proceso de revolución, esto con el fin de eliminar las desigualdades y por lo menos en el año 1903 se habría dividido en los siguientes aspectos, ¿no? Esto ya estamos hablando de 1903, pueden anotarlo porque también es un dato importante, donde por un lado tenemos a bolcheviques que netamente defendían lo que significaba la conquista del poder para el obrero. Ya su líder era netamente Lenin, que también hemos debido escuchar hablar, ¿no? Que de repente sería más que todo el precursor del comunismo a partir de ese momento. Por otra parte, los menqueviques, que tendrían una tendencia un poquito más moderada a diferencia de los que eran los bolcheviques, ¿no? ¿Y cuál era el asunto? Que ellos querían más que todo la unión con el liberalismo reformista, ¿no? Entonces, en ese momento ellos eran más liberales, mientras que el grupo de Lenin eran un poco más radicales en su posición política. Ahora, más que todo en cuestión política, en el tema de los rusos, estamos hablando nuevamente del siglo XX, vamos a decir directamente que los sociodemócratas, en este caso, que habrían sido de origen marxista, tienden a escuchar el problema de la clase obrera. Y como ya hemos visto, Lenin llega a ocupar un grupo social que a partir de ese momento trabajarían con masas, pero ellos netamente estarían proponiendo una nueva línea política, el cual sería, bueno, este sería netamente el comunismo, mientras que en el asunto de los menqueviques estarían tratando de hacer un acuerdo, pero netamente liberal o concerniente a lo que era el capitalismo de ese momento. Entonces, si bien diferían, pero ambos se sentían identificados con las demandas de una población que hasta ese momento exigían bueno, que se escuchen sus derechos, ¿no? En segundo aspecto, que traten de velar el tema laboral y el asunto del pago netamente justo, ¿no? Como ellos lo llaman. El social revolucionario, vamos a manejar un poquito este término, netamente era un partido de carácter más populista, ¿ya? Pero también tenía tendencias anarquistas. No olvidemos que a la hora de hablar de anarquismo estamos hablando de personas que netamente convulsionan a todo un pueblo, tal vez llegan inclusive a influenciar para que puedan estar en contra de un grupo, ¿no? Determinado. Entonces, más que todo, también los conocen como los que hacen desastres, ¿no? En el ámbito social. Ahora, ¿cuál era la situación de este partido que era netamente populista? Primero, estaban alineados con lo que significaba la línea marxista y prácticamente su enfoque o el foco de acción sería primeramente los problemas de la gente que pertenecía en este caso al área rural o también que eran considerados como campesinos. ¿Ya? Mientras que el Partido Liberal, como se dice, era más inclinado al tema de la burguesía, pero vamos a decir que más que todo esto era conformado más por terratenientes, también gente que era profesional de esa época, que netamente terminaban, digamos, promoviendo las distintas libertades cívicas y políticas, porque no olvidemos que los zares no estaban haciendo mucho caso a lo que era el tema cívico, ¿no? Y también fueron llamados lo que en la actualidad ustedes conocen como cadetes. De ahí es donde nace este término militar y desde luego, ¿no? Esto se conformaría netamente con lo que era el Partido Liberal, netamente encabezada por una clase más burguesa, ¿no? Ahora, otro aspecto muy importante, el tema de la Revolución Rusa
Netamente, estamos hablando ya del año 1917. Seguimos todavía entrando a la revolución. No olvidemos que ha sido un periodo muy largo. Primero, podemos hablar que se habría dividido en dos partes. Después, la revolución de febrero y la de octubre, ¿no? Que estamos tomando en cuenta 2 meses, ¿no? Pueden acordarse, por decir, puede entrar una pregunta, ¿en cuántas partes se habría dividido la revolución rusa? Ustedes marcarán la que corresponde a febrero y octubre, ¿no? Esto también es pregunta de examen. Primero vamos a hablar de lo que significó la Revolución de Febrero, sus características. Primero vamos a hablar de los sectores, donde está conformado netamente por obreros que estaban encargados al oficio de los metales o también el arte textil. Y estos pertenecían a San Petersburgo y precisamente estaban organizados para hacer una huelga que a partir de ese momento significaría los inicios. Y por otra parte, netamente en segundo aspecto vamos a hablar que también se unen sectores medios y también estudiantes que pertenecen a una clase media. También ahí entre ellos un tercer aspecto está la unión de los militares, o perdón, los militares más que todo que se vuelcan a favor de las masas, ¿no? Eso podríamos decir, porque, bueno, es una sociedad que a partir de ese momento está viviendo un nuevo paradigma, si vale el término, donde se tiene que hacer una serie de cambios, ¿no? Y en cuarto aspecto podemos mencionar que el zar netamente se ve obligado a dimitir y directamente estamos hablando que se habría puesto, en teoría, un fin a lo que significaría, en este caso, un imperio gobernado por los zares, desde ese entonces, ¿no? El siguiente aspecto, en resumen, podemos decir, es una revolución más liberal, netamente que habría estado dirigida por intelectuales y burgueses de ese momento. Y la clase obrera, como siempre, era un aspecto de fuerza en el tema humano, y ahí se plasmaría en 1917 lo que sí, habría significado en ese momento la revolución de febrero, ¿no? Entonces, uno de los principales actores de ese momento, vamos a decir que era registrado Trotsky, ¿no? Trotsky, que habría sido o habría jugado un papel muy importante, que hasta nuestro momento todavía lo conocemos con el nombre de trotskismo, ¿no? A esta situación, pero es muy mal utilizado este referente en nuestro contexto, cosa que en esa época únicamente estaba utilizada más como un mecanismo para poder, más que todo, defender los derechos de la gente, y netamente esto volcaba a que el leninismo también pueda tomar lo que significa las raíces de lo que posteriormente se conocería como eh, una línea política meramente plasmada en lo que sería el comunismo, ¿ya? También otro aspecto, tenemos la participación de Kerensky, también se llamaba es un poquito difícil de pronunciar ruso, Fyodorovich Kerensky, ¿no? Que era también otro importante personaje de ese momento, donde es parte, al menos era de profesión abogado, y llega a ser parte de lo que significaría o representaría más que todo